Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Oye, ya está. Sí, porque ya estamos, son minutos perdidos. Yo como moderadora voy a dirigirles unas palabras antes que los ponentes, tratando de explicar los antecedentes de este proyecto y presumiéndoles, en primer lugar, el libro que está aquí en la mesa. Como es un libro muy grande y muy pesado, yo pensé que no habíamos podido, bueno, no se pudo escanear y no teníamos ilustraciones, pero afortunadamente Elvia trae algunas, ¿sí? Primeramente, les quiero transmitir una disculpa de parte de la doctora Aurelia Vargas, que ella es la que estaba programada en esta mesa, pero por cuestiones de cambios de fechas no pudo coincidir estar aquí y ahorita está en Chile en un congreso, ¿sí? Entonces me encargó que les diera unos antecedentes antes de darles la palabra a Elvia y a Omar. Entre los años 1787 y 1803, el médico español Martín Cecé, por orden del rey Carlos III, dirigió una magna expedición botánica a Nueva España, especialmente a México, Centroamérica y las islas del Mar Caribe. Lo acompañaron botánicos españoles y sobre todo el naturalista, médico y filósofo originario de Temascaltepec, Estado de México, José Mariano Mociño, así como los acuarelistas mexicanos egresados de la Academia de San Carlos, Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda. Ellos fueron los encargados de dibujar e iluminar en papel las diversas especies de plantas, peces y aves. Y ese fue como el interés del siglo XXI, de que se rescataron estas láminas, estas acuarelas, que son obras de arte, y este fue uno de los principales motivos del director del siglo XXI, que es Jaime Labastida, de rescatar este material y publicarlo. Y claro, pues qué más que acompañado de la traducción y del texto latino de cada una de las ilustraciones. De la expedición de Cecé y Mociño era conocer, estudiar e investigar principalmente las plantas mexicanas, así como también los peces, aves. Además, este último tomo, como verán, tiene reptiles, insectos, arañas, mamíferos, tiene más animales, ¿no? Este conocimiento del entorno natural dio origen a la creación de medicamentos, al dominio de métodos para el cultivo y a la producción de semillas y fertilizantes, así como al origen y desarrollo de los jardines botánicos, pero sobre todo se aprendió a valorar el desarrollo histórico de la botánica y la zoología, con las contribuciones de la flora y la fauna mexicanas. El resultado de esta expedición fue la realización de 3 obras fundamentales: Flora Mexicana, Planta en Nova Hispaniae y descripción de distintas especies de aves del Reino de la Nueva España, según sus órdenes y familias. En un magno proyecto editorial que reunió en un principio a 70 investigadores, entre botánicos, ornitólogos y filólogos, miembros de la Facultad de Ciencias del Instituto de Biologías y los filólogos provenientes del Centro de Estudios Clásicos de nuestra universidad, junto con Siglo XXI, la Universidad del Siglo XXI, publicó en el año de 2010, a propósito del centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México, del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia, publicó en 12 grandes tomos, este es el 12, la colección denominada La Real Expedición Botánica a Nueva España, que contiene las descripciones en latín y en español, así como su acuarela correspondiente de las obras de las 2 primeras que mencioné, Flora Mexicana y Planta en Nova Hispania. Del Centro de Estudios Clásicos, en orden alfabético participaron en ese 2010, hace 5 años, Omar Álvarez, el doctor Roberto Heredia, Paula López, su servidora, Julio Pimentel, Daniel Rinaldi, Aurelia Vargas y Germán Viveros. Asimismo, los estudiantes de posgrado, Elvia Carreño, María Eugenia García y María Fernanda González. En una primera etapa, este trabajo filológico estuvo coordinado por la doctora Aurelia Vargas y después, como fue la directora, me encargó a mí que me quedara como coordinadora del proyecto. Todo este equipo
ofreció por primera vez la traducción de tan invaluable investigación sobre las plantas de la Nueva España. Ahora, 5 años después, 2015, se vuelve a retomar el proyecto con la obra que faltaba, descripción de distintas especies de aves del Reino de la Nueva España según sus órdenes y familias, que contiene 296 descripciones de especies ornitológicas escritas en latín y cuyo manuscrito fue descubierto apenas en 1998 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid por los profesores de la Facultad de Ciencias Graciela Zamudio y Miguel Ángel Puig. En ese año de 2010, el doctor Heredia, junto con Angélica Ruiz, se encargó de la traducción de 80 descripciones de aves que están que tienen su acuarela correspondiente. Estas descripciones se incluyeron aquí. Y es que resulta que solo hay 80 láminas de las aves. Y les decía yo que hay 296 descripciones de aves. Eso quiere decir que las 200 que quedan, 16 descripciones ya no tienen lámina. Entonces, por eso en ese año de 2010, el Siglo XXI Editores, que era uno de los principales promotores, no le interesó publicar el manuscrito. Y entonces ahora se retoma el proyecto con el rescate de ese manuscrito y estamos ya en ese proceso casi final de entregar la traducción a la imprenta. En esta ocasión se han traducido las restantes 216 descripciones, de las cuales no existe o no se han encontrado sus respectivas acuarelas. Así, este material conformará el tomo 13 de esta colección, que contendrá la edición crítica del texto latino, la traducción y, hasta donde tengo entendido, el facsímil del manuscrito. ¿Sí? Han participado en esta nueva tarea los académicos del Centro de Estudios Clásicos, Omar Álvarez, por orden alfabético de nuevo, ahora Elvia Carreño, integrante del Centro de Estudios Clásicos, antes como externa, como estudiante, Javier Espino, Eduardo Fernández, David García, María Teresa Galás, Marta Montemayor, Julio Pimentel, Miguel Ángel Romero y Aurelia Vargas. Miguel Ángel Romero es también es estudiante de posgrado, que lo debía haber puesto después, claro. Entonces, dentro de los estudiantes de posgrado participaron también Judita Cavaletti, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación, María Fernanda Gallardo también, González Gallardo y Genaro Constantino Valencia. Todos ellos ofreceremos por primera vez la traducción al español de este manuscrito, de este rescate de manuscrito, de las aves. Los aquí mencionados, los que ya no están con nosotros, me refiero al doctor Heredia, así como los investigadores del Instituto de Biología y los profesores de la Facultad de Ciencia, agradecemos haber formado parte de este gran proyecto. Estamos conscientes de que el trabajo interdisciplinario que se generó dentro de esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, traerá al presente conocimientos antiguos que servirán indudablemente para las ciencias de la botánica, la ornitología y la filología y la zoología en general también, porque hay animalitos por ahí. ¿Sí? Por mi parte, esta es la presentación, pero ahora le voy a dar la palabra a Elvia, a la licenciada Elvia Carreño, que nos va a hablar sobre el trabajo que realizó en este proyecto. Buenas tardes. Mi exposición la dividí en dos partes. La primera, que va a hablar para constatar la originalidad del manuscrito, porque era lo que veíamos que, aunque ambos se habla de que son de la exploración botánica, variaban en la escritura, en la composición. Y los biólogos tampoco podían decirnos si es de la mano o producto de esta exploración. La segunda, el camino que en conjunto llevamos todo el grupo de traductores para una primera versión. Entonces empiezo con la fisionomía textual. En 1998, en el volumen 50 de la revista Asclepo, los doctores Miguel Puig y Graciela Zamudio daban la gran noticia de un manuscrito inédito sobre la ornitología mexicana. En su artículo señalan que en la biblioteca del Museo de Ciencias Naturales de Madrid existe un manuscrito del siglo XVIII no identificado que lleva por título
descripción de distintas especies de aves del reino de Nueva España según sus órdenes y familias, el cual, de acuerdo con su análisis, es un producto de la Real Expedición Botánica a Nueva España, realizadas, entre otros, por Martín C.C. y José Mariano Mociño desde 1787 hasta 1803. En febrero de 2015, la reproducción del manuscrito era entregada a la doctora Aurelia Vargas Valencia, quien con su grupo formado por 15 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron la transcripción y la traducción, lo que exigió el trabajo interdisciplinario, la consulta de materiales especializados como vocabularios, léxicos y diccionarios propios de esa época, la elaboración de términos propios de la ornitología y el común acuerdo entre la lengua y tecnicismo para que la primera versión al español fuera comprensible al lector del siglo XXI. Después de 6 meses, las 971 páginas del manuscrito estaban listas. Con ello, las historias de la ciencia y las humanidades se incrementaban, pues los hallazgos científicos y filológicos descritos en el texto permiten conocer especies, terminología y estilísticas propias del siglo XVIII. Las obras novohispanas, que han tenido que sortear los múltiples avatares del correr del tiempo, casi nunca han llegado a nuestro presente tal como salieron de la mano del autor. El texto pocas veces nos ofrece las suficientes garantías de fidelidad e integridad. De aquí que escritos como los 2 tomos de Aves de la Nueva España merecen un lugar especial, no solo por la importancia del tema, sino por tratarse de un manuscrito original y autógrafo del siglo XVIII, que no contiene interpolaciones ni sufrió algún tipo de censura ideológica o legal. De acuerdo a sus cualidades, como único testimonio, se debe considerar apógrafo, dadas las enmiendas, composición y errores que se detectaron con la repetición de frases y palabras. Está completo y es inédito. El manuscrito está resguardado en la biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y los 2 tomos que lo forman están registrados con los números 21 y 22 y fue citado por vez primera en el año de 1794 en una carta de Martín de C.C. escrita y dirigida al conde de Revillagigedo, en donde se aclara que la obra es colectiva y hecha por los expedicionarios durante el siglo XVIII. Ahí mismo, es que ando un mosquito aquí queriéndome comer, perdón. Bueno, otra vez. Ahí mismo mencionan que esta obra fue compilada por José Mariano Mociño. Aquí Mociño con su mosquito. Sí, pero si lo mato se me viene encima. Y al constatar la lista de la carta con las especies que se contenían en el manuscrito, resulta que concedían prácticamente al 100%, solo faltaban 3. No obstante, tuvieron que pasar 194 años para que los doctores Miguel Ángel Puy y Graciela Zamudio lo identificaran, y 221 para que fuera traducido por vez primera al español. Por otro lado, y atendiendo a la integridad del manuscrito, podemos decir que está dividido en 2 tomos. El primero consta de 547 hojas, de las cuales solo 540 contienen texto. Esto se debe a que al inicio de la obra hay 5 hojas sin numerar y entre las páginas 4 y 5 parece que hubo otra que fue arrancada. La numeración por páginas comienza en la descripción de Vultur Papa. No, ya la moví. Llega hasta el número 539 y presenta en la 536 una duplicidad. También existe a lo largo de la obra otras páginas en blanco, quizá porque faltaba incluir algunas descripciones o bien imágenes. El tomo 2 lo constituyen 496 páginas. El texto inicia en el número 1 con Tetraon maculatus. La descripción concluye en la hoja 319, pues a partir de la 321 y hasta la 398 están en blanco. Por último, aparece el índice general de los 2 tomos,
que inicia en la hoja 399 y que concluye en la 432. Posteriormente hay 57 en blanco. Cabe señalar que en este tomo también existen esas hojas porque se iban a agregar imágenes. Sin embargo, el cuerpo y las descripciones están completas. El soporte es de papel de trapo perjurado, los cuadernillos son en cinguillón y se forman a través del sistema de encartado. Por la posición vertical de los corondeles y también de los puntizones que son horizontal, sabemos que el formato es el folio, con un total de 1005 pliegos, de los cuales 544 se emplearon para el tomo 1 y 464 para el tomo 2. ¿Para qué nos sirve esta información? Bueno, para saber lo que costó hacer la copia de esta obra, que ahorita vendrían siendo como 60,000 pesos. La tinta es ferrogálica en tono marrón negro, compuesta por taninos, vitróleo y goma arábica disuelta en agua. El instrumento de escritura fue la pluma de ave, pero con el sesgo hacia la derecha en el texto, que es esta parte inferior, mientras que en las cabeceras de título se optó por las aletas simétricas, es para que la escritura fuera más gruesa. La mancha de escritura es irregular y va de los 4 a los 24 renglones, aunque la constante es de 20. El interlineado o línea rectriz es variable, ya que se presenta desde los 5 hasta los 2 milímetros. La impaginación está formada por una cabecera de título, numeración arábica y el texto, lo cual hace uso del sangrado para marcar secciones en la descripción morfológica. El texto, como se ha dicho, está escrito en latín, a renglón seguido, con foliación en números arábigos, escritura humanísticas, escasas abreviaturas en contracción, las cuales se presentan principalmente en el diptongo AE, en la terminación US y en el enclítico CUE. Los signos de puntuación que se emplean son punto, coma, guión y signo de interrogación. La transcripción que se hizo fue a la letra, aunque se desataron las abreviaturas, pero se respetó la ortografía, la sintaxis y la morfología. Todos y cada uno de estos detalles pues, nos sirvieron para ver la originalidad de la obra. La decoración en el cuerpo de la obra se realizó a través de cabeceras de título, las cuales presentan un tamaño mayor al resto del texto. En el índice además se agregan líneas tipo arabescas, pues adoptan las formas de listones. Y bueno, gracias a esto pudimos saber que pues sí se trataba de un manuscrito original del siglo XVIII y también que hubo 3 manos, porque en un principio hay una composición, un tipo de escritura y un tipo de abreviaturas, y este amanuense hace parte del tomo 1 y casi el tomo 2. Un segundo amanuense intercala descripciones en el tomo 1 y el tercer amanuense es el que se encarga del índice. Ahora la segunda parte. Después de revisar atentamente la transcripción, a cada uno de los investigadores se le repartió por sus descripciones. Antes de ello, nos sirvió mucho el texto del doctor Heredia para obtener un vocabulario general de las partes de las aves. Después, el doctor Eduardo Fernández nos dio un listado para los colores. Sin embargo, este listado se alejaba mucho de lo que nos ponía Mociño. Al hacer todas las traducciones, había cantidad de notas que los traductores ponían, bien porque faltaban descripciones, porque no se entendía la traducción, porque había anacolutos. Todo esto lo fuimos a hablar con los ornitólogos y nos dijeron lo primero. En cuanto a la descripción incompleta, resulta que José Mariano Mociño, parte de ellas las hizo cuando ya se encontraba en España. Entonces, él utilizaba estos especímenes para hacer la descripción. Y cuando llegaba a la parte del iris de los ojos, lo dejé incompleto porque ciertamente ya no era el original. Lo mismo sucedía cuando hacía la descripción del plumaje. Como ya el animal estaba muerto, ya no tenía el mismo color. Por otro lado, Mociño llega a los anacolutos porque, como lo pueden ver en esta lámina, es la misma ave para 3 descripciones diferentes y 3 especies.
Entonces ahí es donde yo piensan los ornitólogos que detectaba el error y ya no continuaba. Por último, ya que unificamos tanto las partes de las aves, aclaramos estas dudas de los traductores, hubo otra revisión del texto latino en donde se unificaron las notas. Aquí fue invaluable la participación de Giuditta Cavaletti, quien dio una primera lectura, unificó las notas, se fijó en aquellas que no se hicieron, entonces quedó completa la lectura. Hubo otra segunda lectura en donde se completaron las notas y se vieron algunos giros sintácticos que hacía Mociño. Hasta ese momento fue la primera traducción y realmente pues nos llevó medio año de estar viendo texto tras texto y sobre todo entender las aves. Creo que ahora, a partir de esta traducción, todos vemos las aves, las alas desde otra perspectiva. Sí, buscamos timoneras, remeras, ya no las vemos igual. Bueno, en este proyecto fue patente el trabajo interdisciplinario de filólogos y ornitólogos, lo que contribuyó en la traducción y en el estudio del manuscrito, pues que se conservaron sus valores y pensamientos. La traducción, por su parte, es cuidadosa, ajustada al texto y comprensible, por lo que el lector estará seguro de los conceptos que recibe, y la obra será una herramienta fundamental, pues permite conocer y transmitir nuestro legado literario novohispano en fuentes primarias. Muchas gracias. Elvia, muchas gracias. Ya se habrán dado cuenta de la minuciosidad con la que trabaja Elvia. También se han de haber dado cuenta que es estudiosa y amante del libro antiguo y se ha pasado muchos años en las bibliotecas rescatando manuscritos. ¿Sí? Esa es una de sus habilidades y pasiones. Y tiene razón, porque ahora vemos a un pajarito y decimos, ¡ay, mira sus remeritas, mira sus timoneras! Las que tradujeron ya sabrán de qué estamos hablando. Las timoneras, las alas, las plumas, ¿verdad? Las alas timoneras son las que están en la colita. Y las remeras son las alas, entonces así como si fuera un barquito, ¿verdad? Sí, hasta nadamos como o volamos como los pájaros. Omar se ha encargado también de traducir y ahora de revisar. Y ya les contará que el texto latino está terrible, que Mociño y Cecé no sabían mucho latín y que entonces ha estado sufriendo mucho para darle cuerpo al latín. ¿Sí? Le damos la palabra al doctor Omar Álvarez. Muchas gracias. Bueno, pues lo fundamental sobre el trabajo ya ha sido dicho, el equipo es conocido y esto hace ver también que en esta etapa final de la que yo les estoy hablando, en la que estoy trabajando, consiste precisamente en uniformar toda una… Ya ha habido varias fases de la uniformación de las que habló Elvia, pero a final de cuentas era evidente, por un lado, que hay no solo varias manos en la producción del manuscrito mismo, sino que había también muchas manos diferentes en la traducción. Entonces, en ese tenor pues, de ofrecer una traducción que fuera consistente terminológicamente, me tocó a mí esta revisión final, en la que, en efecto, aquí les estoy presentando una parte ya del trabajo ya depurado, solo que no logro ajustarle al tamaño, aquí vamos a un poco menos para que puedan verlo, puedan leer. Bueno, aquí está entonces. Tienen aquí el inicio del manuscrito, que ya se había, bueno, no del manuscrito, sino de la traducción, de la transcripción y la traducción en la columna de la derecha de ustedes. Y entonces pueden observar ahí, ¿no?, línea por línea, cómo el texto avanza y cómo efectivamente está cargado de terminología técnica, digamos, ¿no?, de la taxonomía propia de la época y que aún ahora sigue vigente,
Hay que recordar que en 1735 Linneo había publicado su Systema Naturae y entonces estaba en plena boga, digamos, esta forma de escribir. Ahora hay botánicos y zoólogos que hacen sus descripciones en lenguas modernas, pero en esa época era impensable, ¿no? El latín era la lengua fundamental de la ciencia en general y concretamente de la taxonomía en particular. Y de hecho pueden ver cómo en las descripciones, de hecho pueden ver el segundo párrafo, hay referencias un poco conectándonos con lo que se hablaba hace rato, con lo que hablaba Bernardo precisamente de los términos nativos para nombrar, ¿no?, los animales o las plantas. En su momento nos tocó también con las plantas. Aquí pueden ver cómo está citado el trabajo de Hernández, un trabajo monumental también describiendo plantas y animales de la Nueva España, que cita normalmente el nombre náhuatl de los animales. Entonces aquí tienen el Vultur papa, es el cóndor, y tienen entonces el nombre Coscacuautli, que luego en la terminología de Brisson, que ya aplica los criterios taxonómicos de Linneo, fue renombrada como Rex Vulturum, el rey de los buitres, por así decirlo, término que está reproducido por la forma francesa, roi de vautour. Entonces hay toda una tradición, pues este trabajo se conecta con toda esa tradición taxonómica y hay también la referencia a la realidad local, ¿no?, a la forma de denominar los animales. Ese es un dato interesante, pues, que valdrá la pena también para estudios por parte de lingüistas y etnólogos, etc. Básicamente, se ha dicho aquí que el latín de Mociño y de Cecé es feo o que es malo. Yo diría que no. Es el latín canónico, digamos, para este uso taxonómico. Es un latín que no tiene ninguna pretensión en general literaria, salvo algunos pasajes que les voy a mostrar donde hay un cambio, digamos, de registro, pero normalmente lo que se busca simplemente es describir el animal, su coloración. Es una descripción externa puramente, entonces parte, ¿no?, de las partes más extremas hacia las partes internas del cuerpo y de la cabeza hacia los pies. Entonces, en ese sentido, es perfectamente razonable, digamos, el texto que nos presentan es un texto que obedece precisamente a esta lógica. Entonces, en la descripción que tienen ahí enfrente, entonces dice que el animal Vultur, estamos dando provisionalmente una traducción entre corchetes que va a ser modificada con base en las identificaciones que hagan los zoólogos, los ornitólogos, que van a definir exactamente de qué especie se trata, cuando es posible. Hay algunas pocas especies que parece que no han sido identificadas. Entonces, esta especie nos dice que es blanco rojizo, es decir, se refiere en general a la coloración del animal, con nostrilos carunculados, corona y cuello desnudos y collar cenizo. Entonces es una descripción en la que todo mundo puede notar que hay ausencia total de verbos, ¿no? Son frases nominales puras, digamos, ¿no?, pero que aunque a nosotros nos cuesta ahora trabajo pensar que esto sea un discurso, esto no está pensado para una comunicación oral ni nada, es simplemente una descripción lo más exacta y concisa posible del animal. Y en este sentido hay que recordar además que la frase nominal es más antigua históricamente. En la historia de las lenguas, la frase nominal pura antecede a las frases con verbo sustantivo, por lo menos, y probablemente a las frases con otro tipo de verbos. Así que tampoco desde el punto de vista, digamos, del uso de la lengua, no podríamos objetar, ¿no?, este tipo de descripciones. Una vez pasada el párrafo, como les decía, donde hace referencia a las clasificaciones anteriores, concretamente de Brisson y de Buffon,
Brisson, que es un gran ornitólogo, que vamos a ver que hay una mención muy elogiosa de él un poco más adelante, y Buffon, el gran naturalista francés que escribió su Historia natural de los pájaros, en el cúmulo de obras dedicadas a la naturaleza. Luego tenemos normalmente una indicación del tamaño del animal, una indicación que es normalmente comparativa. En este caso nos dice que rebasa por mucho en tamaño al Vultur aura, a otra especie que da por conocida, o más bien da por sentado que se va a consultar la referencia del Vultur aura para calcular más o menos el tamaño. Esto obviamente es muy vago, ¿no? Decir rebasa por mucho en tamaño no nos da una indicación tan exacta. Sin embargo, en otras descripciones recurre a la medición en pulgadas. Vamos a ver alguna más adelante. Luego, cabeza y parte superior del cuello cubiertas por piel desnuda multicolor. De nuevo, la única forma verbal que aparece es un participio, cubiertas, ¿no? Que en el texto latino, como ven, está al final tecta. Entonces no hay verbos en forma personal. Luego tenemos piel naranja en la base del pico, movible y abultada entre los nostrilos como una carnosidad dentada. Entonces se está describiendo precisamente el abultamiento que tiene el cóndor, ¿no? encima del pico, que tiene precisamente esa consistencia que es rugosa y que él describe como dentada ahí. Luego, la coloración, parte superior de la cabeza entreverada de color carne, pardo, purpúreo y rojo. Una cintilla de vellosidad negruzca en el occipucio ciñe la cabeza. En este caso, tuvimos que recurrir en la traducción, a una forma personal en la traducción donde no había en latín, porque es muy chocante, digamos, para el uso lingüístico del español, decir algo así como ciñendo la cabeza, ¿no? Que sería la forma literal, pero que choca, ¿no? Frontalmente con los usos. Del cóndor. Es cóndor. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, lo que vimos es que sí, se le da el nombre buitre, pero precisamente Rex vulturum es en la clasificación de Brisson. Las identificaciones, digamos, pueden discrepar con los nombres modernos. No necesariamente hay… de hecho, el nombre científico Vultur papa no es ya el nombre usual, entonces los ornitólogos van a dar, ¿no? la clasificación moderna en todas las especies. Esta, digamos, es la clasificación que dieron estos estudiosos. Y así continúa el texto, describiendo luego las diferentes otras partes, normalmente centrándose en la coloración y en este caso en la consistencia de la piel. Por ejemplo, aquí pueden ver bajo esta cintilla, piel rugosa extendida hasta la garganta con manchas parduzcas rojizas y celestes en la parte posterior, rayada con unas delgadas líneas negras vellosas. Mejillas revestidas de vellosidad negra, área ocular color azafrán desnuda. Y luego los ojos, entonces el color de los iris, que vimos que esto fue posible solamente cuando las especies, no es que las observaran siempre vivas, porque según nos dicen los ornitólogos, la práctica es matar al pájaro, pero bueno, cuando está recién muerto, pues tiene todavía la posibilidad de ver el color del iris, el plumaje cuando todavía no ha cambiado. Y entonces tenemos el resto de esta descripción. Ahora, hay al final, normalmente de las descripciones, después de hablar de la coloración, de la forma, de las plumas, muchas veces describe, ¿no? si son plumas que tienen el borde
desgarrado o si lo tiene liso, si las plumas son de diferente tamaño, por ejemplo en las timoneras, cuando son unas más largas que otras, o cuando va cambiando la altura de las plumas de tal manera que se describa una curva, ¿no? Entonces hay formas redondeadas, formas de cuña. Entonces este tipo de descripciones que son normalmente muy cuidadosas. Y luego viene la parte, digamos, informativa sobre algunas costumbres del animal después del lugar donde habita en Nueva España, y luego alguna característica de cómo vive ese animal. Vuela alto, se alimenta de serpientes, lagartos y cadáveres. Y entonces estos datos son de sumo interés porque proporcionan justamente información muy importante sobre las costumbres del animal o sobre la interacción entre el animal y los humanos. ¿Cómo puedo buscar? Controle, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está se me fue. A ver, tengo que parar aquí. Ahí está ya. Ahora sí ya. Bueno, decíamos hace rato que una de las fuentes más importantes para estos estudiosos era Brisson, el ornitólogo. Y aquí tienen precisamente una nota de estas que están al final de las fichas descriptivas y menciona justamente al personaje. Entonces nos dice: el ilustre Brisson, el más eminente de los ornitólogos, atribuye la hembra de nuestro falco Chianopterus y la del Emirillionis cayanensis del conde Buffon a esta especie. Pero nosotros, junto con el citado Buffon, la consideramos una especie distinta. Entonces, hay datos también de esta naturaleza al final de las fichas, cuando hay, por ejemplo, dudas acerca de si se trata de una especie diferente o la hembra de otro. Y en este caso vemos cómo estos estudiosos se decantan, ¿no?, con Buffon por opinar en contra de Brisson, diciendo que se trata precisamente de una especie distinta. Ahora, se hablaba hace rato precisamente del latín, ¿no?, del latín, digamos, un poco deficiente, pero la deficiencia básicamente en la mayor parte de los casos no me permite que les haga ver las notas, pero, por ejemplo, en el caso concreto de esta ficha, les puedo decir, aquí en esta nota donde estoy colocando el cursor, pueden ver, ¿no?, aparece ahí que en el original lo que usa el autor, ¿no?, el redactor del texto, es anc speciem, es decir, usa una forma de acusativo. En cambio, nosotros en el texto que vamos a presentar nos permitimos, en estos casos obviamente muy concretos, muy limitados, no nos dimos la libertad obviamente de cambiar el texto, sino solamente cuando hay estas discrepancias. En realidad el caso que se debe usar aquí, el caso normal, digamos canónico, sería el dativo. Y entonces cambiamos, nos permitimos huic specie adscribit. Entonces, aquí se trataría obviamente de un error, digamos, pequeño. Ellos estaban considerando que anc speciem debería estar coordinado con el foeminam, pero que está arriba, ¿no?, que tienen ustedes acá, que estaba correctamente escrito, solamente con la inicial mayúscula, y entonces aquí vemos un caso de una pequeña interferencia, digamos, en la redacción, ¿no?, que indujo al redactor a usar una forma de acusativo donde necesitaba una forma de dativo. Este tipo de intervenciones hicimos. Y por otro lado, en la ortografía, adscribit, en el manuscrito nos aparece adscribit, ¿no?, digamos con B chica, forma que no existe.
Entonces, simplemente lo que hicimos en estos casos es normalizar la ortografía. No es que el texto esté mal escrito, básicamente, sino que estos botánicos y zoólogos saben un latín, digamos, práctico, ¿no? Saben un latín, muchas veces siento yo, al haber revisado ya casi 400 páginas de texto, que es un latín que es de oído en gran medida, ¿no? Es un latín, entonces, en el que hay interferencia también del español. En el español no hay diferencia entre B labiodental y B labial, y entonces en la pronunciación del latín se hace la misma opacidad y por lo tanto se intercambian fácilmente, porque sucede también lo contrario. A veces encontramos, por ejemplo, palabras donde tendría que haber precisamente una B chica escritas con B grande. Entonces, este tipo de errores, ¿no?, de cambio de una letra por otra son altamente frecuentes. Más algunos pequeños casos, como este que les dije, donde la concordancia, donde el uso gramatical presenta algunos problemas. Pero en general pienso yo que es un texto que para los fines que buscaba es perfectamente correcto. Y curiosamente, en estas fichas al final de las descripciones, donde da información de un tipo más rico, es donde de vez en cuando los autores se permiten alguna floritura, precisamente. Hay aquí, a diferencia de las descripciones propiamente dichas, en esta parte de la Ornanthus, no tengo aquí ejemplos. Bueno, decía yo hace rato que normalmente están ausentes los verbos en forma personal. Pues resulta que precisamente en estos parrafitos como informativos hacen su aparición formas verbales, normalmente terceras personas de singular o de plural. Aquí tenemos una, adscribit, pero tenemos también esta primera forma del plural, de la primera persona del plural, iudicamus, ¿no?, por ejemplo. Entonces, es en estos pasajes donde hacen irrupción, digamos, formas, e incluso a veces algunas ciertas elegancias, digamos, que nos hace ver que estos biólogos, ¿no?, de alguna manera estos naturalistas, tenían una cultura, digamos, no despreciable también en el plano incluso de la lengua. Usan a veces términos que solo aparecen en latín ciceroniano, por ejemplo, ¿no?, de repente, bastante cosas, digamos, bastante elaboradas. Y entonces esto hace ver, pues, a final de cuentas, que es obra, pues, de personas con una cultura bastante amplia. Pero hay un detalle interesante que creo que vale la pena aquí ante un público de filólogos, y a la luz también de lo que hablaron mis colegas y concretamente lo que dijo Elvia de las diferentes manos. Ella ha identificado por lo menos 3 manos. Ahora, yo estoy seguro de que una de las 3 manos, por lo menos, es la mano de una escriba que es prácticamente analfabeta en latín, digamos, ¿no? Era alguien que el latín no lo conocía en absoluto. ¿Por qué podemos decir esto? Porque escribe palabras que no tienen absolutamente ninguna coherencia, digamos, ¿no?, que inventadas aparentemente, pero que si se reconstruyen ya no paleográficamente, no como un error, digamos, o como un problema de escritura, sino como un problema de dictado, justamente. Por ejemplo, un caso concreto, que no sé si tengo aquí a la vista, es cuando en un pasaje, en el texto, aparece, déjenme ver, no lo tengo, aparece la palabra acque, que no tengo aquí escrito, acque sola, que induciría en principio a pensar como que pudiera ser una ortografía equivocada del agua o aguas, ¿no?, con alguna forma.
pero en el contexto en el que aparece no tiene ningún sentido hablar de agua, sino que aquae aparentemente son dos palabras, aquo, que el escriba que de oído escuchó, simplemente le sonó que eso tenía que ser aquae, porque él lo que había escuchado era aquae, y escribe aquae en lugar de aquo, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un dato, tengo algunos otros evidencias de esto, pero hace ver claramente que es un escriba totalmente desconocedor del latín el que está. Entonces podemos imaginar en algunos momentos de la propia expedición a los ornitólogos en el campo observando las especies y probablemente dictando algún acompañante que podría ser naturalista pero no conocedor de latín o simplemente una forma de amanuense, digamos, que está tomando nota. Entonces, gran parte de los pasajes donde hay formas aberrantes, digamos, desde el punto de vista lingüístico y textual, son debidas a esta intervención de un escriba que yo considero que es totalmente ignorante del latín, ¿no? Entonces, este es un dato interesante porque habría que preguntarse no solamente si el manuscrito viene en parte de la mano de los ornitólogos, sino ¿no? quiénes del equipo pudieron contribuir o ser el amanuense. Es digamos, una cuestión que está abierta, no tenemos, se mencionan a varios personajes que participaron, colaboraron con ellos y que pudieron haber tenido un papel, ¿no? en esto. Pero, digamos, es una cosa que vale la pena mencionar, ¿no? que hemos notado a lo largo de este trabajo. Como decía, hay otra parte, digamos, también que vale la pena notar del manuscrito, digamos, que en realidad no hemos consultado como tal, sino hemos estado trabajando con fotografías o reproducciones o fotocopias. Yo lo que tengo aquí son fotocopias, y es que en algunos casos también está incluida una referencia a la imagen que venía con un número, que al parecer no está presente en todas las descripciones, y que probablemente se ponga en nota simplemente porque no tiene sentido que algunas aparezcan con esta indicación y otras no. Ahora, desde el punto de vista, decíamos, también del uso lingüístico, en este estilo seco, llama la atención el uso muy abundante de compuestos, de unos compuestos que no obedecen precisamente a las reglas de composición de latín clásico. Entonces, por ejemplo, sobre todo en los nombres de color, aparecen con frecuentes combinaciones, pero también aparecen cosas de este tipo. Por ejemplo, fusco maculatae, ¿no? Que sería, desde el punto de vista del latín clásico, una cosa imposible, ¿no? Podríamos decir, porque si ven ustedes en la traducción, estamos poniendo con manchas pardas. Entonces, aquí se trata de una composición aberrante, digamos, desde el punto de vista de un latín purista, ¿no? Obviamente de un latín de hace 2000 años, pero no de un latín medieval ni moderno, digamos, en el que, y sobre todo en el plano científico, porque está combinando precisamente un adjetivo con un sustantivo, convirtiéndolo en un compuesto. Ahora, tampoco hay uniformidad en la ortografía, porque a veces estos compuestos aparentes o reales están escritos con el guión, como tienen ustedes en el caso que está en la pantalla, pero la mayor parte de las veces sin el guión, ¿no? Entonces es un juego, pues, que hace ver también que este latín, pues, vivo que usan estos ornitólogos tiene unas características muy diferentes, pues, del latín al que estamos acostumbrados como
personas de letras, pero que no es, como decía yo, ni despreciable ni incorrecto, sino simplemente es un latín adaptado, ¿no?, a un cierto uso específico. Pues muchas gracias, eso es lo que… Muchas gracias, Omar. Pues como ustedes podrán haber visto, antecedentes, un especialista en el manuscrito y otro en la lengua, pues es un panorama bastante general de este proyecto en el que estamos trabajando los del Centro de Estudios Clásicos. Tenemos unos minutitos por si quieren participar, comentar algo, preguntar, felicitarnos o algo así. Todavía no. Muchas felicidades por este trabajo, ingente trabajo. Solo, digo, enlazando con lo que nos habían dicho anteriormente, con lo que ha dicho Bernardo, pues como que recurso natural de nominar lo desconocido, echando mano de categorías propias, y aprovechando que hay especialistas, quisiera ver entonces esto del rey buitre, la palabra en la lengua indígena, que es náhuatl, ¿qué sería? Y cómo es que, en este caso, el europeo nomina una realidad desconocida para él, que es el cóndor, llamándole buitre, ¿qué es en la lengua o cuál sería su traducción literal? La palabra coscacotl tiene que ver con águila, es un tipo de águila, Sí. de águila, pero se le conoce actualmente como sopilote rey, o sopilote de montaña, sopilote real, y generalmente para los mayas, por ejemplo, es el símbolo de rey, de gobernante, pues justamente el símbolo ajau, que es señor gobernante, es la cabeza de este animal, que es distinto del otro sopilote, las otras dos especies de sopilotes, porque tiene esta especie de probóscide de gallo. Sí. Uh-huh. Y no hay cóndores. Claro, Aquí. sí, O sea, el cóndor es nativo de Sudamérica. Uh-huh. Yo creo que sí es importante, o sea, no sé por qué. Pero No, no se tradujo como está cóndor. buitre, dice buitre, y los ornitólogos van a poner la identificación correcta. Sí, sí, y de hecho llama la atención, pues, como sea que conectan las especies que son nativas de América con especies ya descritas en otros lugares, ¿no? Pero, claro. Ajá, ajá. Sí, también Brisson utiliza mucho el libro de Hernández para poder hacer sus mismas descripciones. Uh-huh. Y esto es muy importante porque era lo que veíamos con los ornitólogos, que incluso para entender como traductor el esquema es que está la identificación desde el punto de vista de la clasificación de Linneo, que le permite el lenguaje universal, la descripción de esas partes, pero luego al final viene realmente la aportación de los ornitólogos mexicanos, en donde describen dónde habita, para qué lo usan, en qué lugar específicamente. Incluso recordábamos una descripción en donde, lo parafraseo, dice que el ave, cuando está en apareamiento, emite un sonido chillante, pero cuando está con sus crías, intenso. Entonces, en latín decíamos, pues, ¿cómo chillante? Sí, no es posible. Y los ornitólogos nos presentaron el ave y sobre todo la grabación, y lo asentamos así, chillante, intenso, porque eso ha sido muy hermoso, de que aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y en este momento los ornitólogos están sufriendo para entender a lo que se refería Mociño, y principalmente porque muchas de las aves ya no existen. Y ahí es donde comienza, lo que les ha ayudado mucho son los lugares en donde habitaban, y es su mapa que están haciendo para poder acercarse a esa realidad. Y bueno, el latín a ellos les ayuda sobre todo para ver cómo han mutado o cambiado las mismas aves. Y todo ello lo están descubriendo con las referencias que hace Mociño de estos tres autores. Yo quería hacer un comentario, evidentemente tal vez un poco
un poco no muy apropiado, pero recordando yo la editio princeps de Teofrasto, es decir, cuando él efectivamente hizo la primera gran obra en torno a la botánica, lo que nosotros sabemos es que digamos, el editio princeps, la edición que se dio en el siglo XV, fue reeditada hacia el siglo XVIII prácticamente, perdón, XVII, fines del XVII, pero lo que resultó fue que los investigadores, los que estuvieron trabajando ese texto tanto en griego como luego en latín, empezaron a hacer 3, 4 personas varias correcciones en torno a los errores que aparentemente Teofrasto había tenido, digamos, pero fue casi un siglo para volver a hacer. Yo me pregunto, en un instituto como este, donde los especialistas, los filólogos, los científicos de ornitología y todo esto, pues no se podrían dar un poquito más de tiempo para crear una obra que pueda durar como esta que yo les mencionaba, de la época del Renacimiento, darnos un poquito más de tiempos para poder, digamos, tener algo casi perfecto, ¿no? Con los avances científicos actuales, evidentemente. Bueno, me están diciendo que ya estamos en el tiempo. Nada más les quiero decir algo que creo que no lo dije. La coordinadora de este proyecto es la doctora Aurelia Vargas. Y muchas gracias por su atención.